La serie Euphoria expuso a su creador como un misógino y enojó a creadoras de OnlyFans. México le empieza a decir adiós al celular en las escuelas y la ley responsabiliza a los padres. Cierran escuelas en México por falta de alumnos, pero no porque no se estén inscribiendo, sino porque no hay niños. Lanzan una red celular cristiana que bloquea pornografía y contenido LGBT. Amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio en donde les comparto un resumen de algunas de las noticias, historias y eventos recientes que están sucediendo alrededor del mundo y que de alguna manera son relevantes para todos nosotros. Como saben, el objetivo aquí es utilizar estas noticias para reflexionar, aprender y conectar con los valores que defendemos en este espacio mientras analizamos las tendencias culturales y cuestionamos aquellas cosas que nos alejan de los principios fundamentales. Todo esto con el fin de promover una sociedad más fuerte y digna. Pero antes de comenzar con las noticias de hoy, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para que no te pierdas de ningún contenido nuevo y activar las notificaciones. Ahora sí, vamos con las noticias. Lanzan una red celular cristiana que bloquea pornografía y contenido LGBT. Amigos, Paul Fisher, fundador de la compañía Radiant Mobile, lanzó en Estados Unidos la primera red celular en el país que bloquea cualquier contenido pornográfico o que tenga que ver con la comunidad multicolor antes de que llegue a tu celular. Esto porque la mayoría de los sistemas que implementan este tipo de bloqueos lo hacen cuando ya el contenido llegó al smartphone, pero el sistema de Radiant Mobile lo va a bloquear antes de que llegue, lo cual lo hace mucho más seguro y además difícil de manipular. Porque gente, este bloqueo pasa a nivel de red y no se puede desactivar, ni el dueño adulto de la cuenta lo puede quitar. Para lograr este nivel de bloqueo, Radiant trabaja con una empresa israelí de ciberseguridad llamada Allot, que clasifica los sitios web del internet en más de 100 categorías, como pornografía, violencia, autolesiones, malware, juegos, sectas y satanismo. Si un usuario de Radiant intenta abrir una página que cae en estas categorías bloqueadas, simplemente no las carga. Algo interesante es que la tecnología es tan buena que puede bloquear secciones específicas de un sitio. Fisher puso como ejemplo a la Universidad de Yale. La página principal yale.edu sigue accesible. Sin embargo, lgbtq.yale.edu, que es la subsección dedicada a la equidad trans, esa sí queda bloqueada. Así es que aquí no tenemos esa excusa barata de que este tipo de bloqueos afectan a la educación y sitios que pueden beneficiar a los usuarios. Ahora, antes de este proyecto, Fisher no parecía el tipo de persona que iba a incursionar en este mercado. Y es que él es un hombre que pasó 35 años trabajando como agente de supermodelos, representando a figuras como Naomi Campbell y a miembros de las familias Hilton y Getty. Sin embargo, él cuenta que sentía que algo le faltaba y que una noche Dios le habló y le dijo que hiciera algo en la industria de la fe. Y así fue como nació la idea de crear una red con bases cristianas enfocada en proteger a las personas de toda la basura que está en el internet. El director de operaciones, Chris Klimis, un pastor de Orlando, dice que él decidió unirse a Radiant porque una encuesta reciente reveló que el 67% de los pastores en Estados Unidos han confesado tener un historial personal con la pornografía. Y por eso es que lo que Radiant hace es importante, porque encuentran la manera de cerrar la puerta del espacio digital. Y es que, amigos, no es noticia que el día de hoy nos hemos acostumbrado a vivir con un enemigo metido dentro del bolsillo. Un enemigo que pretende atacar a todos sin importar la edad. Y es que cuando hablamos de la industria de la pornografía, estamos hablando de una industria que pelea por la atención de los menores de edad. Porque según un estudio de Common Sense Media, la edad promedio de la primera exposición a la pornografía es de 12 años. Y el 15% de los menores son expuestos antes de los 10 años. Imagínate. Además, casi el 60% de los menores dicen que la primera vez que vieron contenido pornográfico no lo buscaron intencionalmente. Les apareció mientras navegaban en el internet, en redes sociales, en anuncios, en links o en recomendaciones. Y es aquí donde proyectos como este intentan hacer algo distinto, porque cierra la puerta para evitar que quien lo busca caiga, pero también protege a quienes terminan expuestos sin querer. Recientemente, Fisher ha estado recorriendo iglesias en Estados Unidos para promover su red y ha prometido donar parte de las suscripciones a estas mismas iglesias. También reclutó a influencers cristianos para promocionarlo y ya tiene la mira puesta en países con grandes poblaciones cristianas como México y Corea del Sur. Así es que, amigos, puede ser que pronto veamos esto en nuestro país. Esperemos que así sea. Ahora, esto no quiere decir que Radiant Mobile sea perfecto o que sea la solución a todos los problemas. Claro que no. Pero sí tenemos que reconocer que hay un problema muy grande de pornografía y de contenido sexualizado dirigido cada vez a edades más jóvenes. Y esta empresa está intentando hacer su parte al cerrar la puerta y dejarla cerrada. Y gente, de esta misma manera, a nosotros también nos toca hacer nuestra parte. Y nuestra parte comienza en lo que nosotros mismos consumimos. Porque la red más sofisticada del mundo no sirve de nada si el problema sigue siendo lo que abrimos voluntariamente cuando nadie nos está viendo. Cada uno de nosotros tiene puertas que cerrar, apps que desinstalar, cuentas que dejar de seguir, hábitos a los que tenemos que reconocerles el daño que nos están haciendo. Tenemos que ser conscientes para dejar de ponernos a propósito en situaciones en donde sabemos perfectamente que podríamos caer.
Y si tienes hijos, aún con mayor razón, porque no basta con bloquearles el internet. Hay que enseñarles desde chicos a cuidar lo que ven, a cuidar su mente, a entender que lo que entra a tus ojos, a tu mente desde la pantalla, los va a ir moldeando. Que no todo lo que está disponible es bueno y que cerrar una puerta no es perderse de algo, es más bien proteger lo que en verdad importa. Así es que esperemos que veamos esto en México y en los demás países de América Latina muy pronto. En la siguiente noticia, cierran escuelas en México por falta de alumnos, pero no porque no se estén inscribiendo, sino porque no hay niños. Amigos, en este canal he hablado varias veces sobre la crisis de población en el mundo y ahora me toca hablar de mi país. Y es que hay escuelas que están cerrando, hay preescolares vacíos y no por un problema escolar, sino porque en México hay cada vez menos nacimientos, lo que ha resultado en menos niños, obviamente. Para que te des una idea, entre el 2019 y el 2024 pasamos de tener 2 millones de nacimientos al año a 1.6 millones. Esta es una caída del 20% en solo 5 años. Pero si nos vamos un poco más atrás, entre el 2010 y el 2024, los nacimientos cayeron un 36%. Esto es casi 1 millón de bebés menos al año, comparado con hace 15 años nada más. Y ya estamos por debajo de la tasa de reemplazo poblacional, que es del 2.1. En México, hoy tenemos una tasa de fecundidad del 1.9, pero en el 2000 era de 2.7 y en 1970 era de 6.6. Seguramente conoces a alguien mayor, tal vez incluso tu abuela, que tuvo 6, 7, 8 hijos o más. Y a ver, no estoy diciendo que todos deberían de tener 7 hijos, ni siquiera estoy diciendo que todos deberían de tener hijos. La idea aquí es mostrar que hay una tendencia a la baja que se ha pronunciado fuertemente en los últimos años y que nos podría llevar a una crisis de población como en otros países. Y ya estamos viendo algunos efectos de esto. Las aulas vacías son un ejemplo. En los últimos 5 años, 2.229 preescolares privados cerraron sus puertas en México. Solo en la Ciudad de México, el preescolar privado perdió 41% de su matrícula y cerraron 551 planteles. Imagínate. La presidenta Sheinbaum ya reconoció que este cierre de escuelas no es por deserción, es porque hay menos nacimientos que antes. Y lo bueno de esto es que está reconociendo el problema. Lo malo es que lo están atendiendo con la estrategia equivocada. La estrategia se llama Te extrañamos en el salón y es un programa para que los maestros busquen a los alumnos que abandonan la escuela. Y a ver, eso está bien. Qué bueno que busquen a los niños que por alguna razón u otra abandonaron la escuela. Pero gente, esto no resuelve el problema que ella misma reconoció, que hay menos alumnos por falta de nacimientos y no necesariamente por deserción. Mariana Lugo, académica de la UNAM, al comentar sobre este tema, dijo que cuando habla de hijos con sus alumnas, muchas de ellas le dicen, si yo no estoy bien, ¿cómo es que voy a tener hijos? Y si lo piensas, esto no es más que el reflejo de una generación entera que ha decidido que primero tiene que estar perfecto en lo económico y en lo profesional, para entonces considerar formar una familia. Y eso es lo que la cultura les ha vendido durante años, que los hijos son la recompensa por haber logrado tanto. Que primero te realizas, que primero viajas, que primero te encuentras a ti mismo y luego, tal vez, si te sobra tiempo y energía, consideras tener una familia. Esta idea trata a los hijos como si fueran una carga y como si construir una familia fuera un obstáculo para poder vivir plenamente. Pero amigos, la verdad es que nadie llega completo a la paternidad. Nunca. Los hijos no son el premio por tener una vida perfecta y realizada. Son parte de lo que nos termina formando como personas, de lo que nos da propósito y sentido en esta vida. Y los niños también son lo que al final de cuentas permiten que una sociedad se sostenga y tenga un futuro. Porque amigos, no tener hijos no solo significa que hay menos alumnos, significa que hay menos familias, menos trabajadores y menos jóvenes sosteniendo a una población que envejece. Pero bueno, lo más preocupante de esto es que México no está descubriendo nada nuevo. Más bien, están siguiendo los mismos pasos que otros países, como Japón, por ejemplo, que pierde más de 500,000 habitantes cada año, o Corea del Sur, que tiene la tasa de fecundidad más baja del mundo, con más de 30% de su población en edad fértil sin hijos. Europa también está en crisis de población. Y si lo piensas, México está exactamente donde estaban Japón y Corea hace 20 años. Y la respuesta del gobierno, por ahora, es promover el feminismo y pedirle a los maestros que salgan a buscar alumnos a las calles. Ojalá mejor pensaran en promover una cultura en donde la familia y los hijos son una bendición y no un obstáculo para el desarrollo personal. Ojalá y nos enfocáramos en la verdadera solución a este problema. Pero bueno, vayamos a la siguiente noticia. Hace 30 años un grupo de hombres en San Diego decidió que si no había papás, ellos iban a hacer su parte. En 1996 en California, Craig McLean y Joe Sigurdsson se dieron cuenta de algo que pocos querían ver, que las escuelas estaban llenas de adolescentes enojados, perdidos, fracasando y metiéndose en problemas todo el tiempo. Pero no solo eso, había algo todavía más profundo, y es que la mayoría de los casos compartía una misma causa para esos problemas: no había un padre en casa. Y amigos, aunque el día de hoy nos quieran hacer creer que los papás no son necesarios, las estadísticas nos dicen todo lo contrario, como veremos en unos momentos. Craig entendió esto
entendió que la importancia de una figura paterna en la vida de los niños era indispensable. Así que cuando vio el problema que había, supo que tenía algo que hacer. Fue así como nació Boys to Men Mentoring Network, algo así como una red de mentoría para pasar de niños a hombres. Una organización con el propósito de conectar a niños y adolescentes con mentores masculinos para ayudarlos a desarrollar identidad, responsabilidad, madurez emocional, propósito y relaciones sanas mediante acompañamiento, actividades grupales y comunidad. Así que Craig reunió a un grupo de hombres ordinarios de la comunidad, a papás, abuelos, plomeros, contadores, mecánicos, profesionistas jubilados, y los entrenó para ir a las escuelas, a secundarias y a las casas de acogimiento. La idea era que fueran una vez por semana, sin sueldo, y sentarse con niños y jóvenes adolescentes, muchos de ellos enojados con el mundo, y simplemente estar presentes y disponibles para ellos. Pasar tiempo de calidad. Y gente, esto funcionó. Pero no solo funcionó porque estos niños y adolescentes se sintieron mejor, sino que funcionó de manera medible y comprobable con datos escolares en la mano. Y es que descubrieron que quienes participaban en el programa durante un año académico mejoraron su promedio en 27%, imagínate. Además, los incidentes disciplinarios, las peleas, suspensiones y todo lo que las escuelas registran cuando un niño se está descarrilando, todo esto bajó un 85%. Se resolvieron muchos problemas sin implementar más disciplina, sin cambiar el currículum y sin dar talleres de nuevas masculinidades o de feminismo. Date cuenta de cómo se resolvió por hombres que llegan cada semana a sentarse a convivir con aquellos que no tenían un papá. Se resolvió dándoles ejemplos de masculinidad. Desde 1996 han pasado por este programa más de 15,000 jóvenes, de los cuales el 75% está creciendo sin padre. Y cuando los entrevistadores les han preguntado qué cambió, casi todos dicen alguna versión de lo mismo. Por primera vez en mi vida, un señor me preguntó cómo estaba y se quedó a escuchar la respuesta. Imagínate vivir toda tu infancia sin sentir que a un hombre le interesa genuinamente tu vida. Nada más piensa en eso. Lo único que les faltaba es alguien que se interesara en ellos. Lamentablemente, gente, la tendencia es que cada vez haya menos hogares sin una figura paterna. Hay muchos niños creciendo sin saber qué significa ser hombre, sin ejemplos de autocontrol, responsabilidad, sacrificio, liderazgo o protección. Y muchas niñas crecen sin saber cómo es que un hombre las tiene que tratar. El día de hoy, tan solo en Estados Unidos, 1 de cada 4 niños crece sin un padre en casa, cuando en los 70s era 1 de cada 8. Y en México hay alrededor de 4.2 millones de hogares que enfrentan ausencia paterna. Estos son millones y millones de niños a los que les falta esta figura en casa. Gente, se sabe que cuando falta un papá, los niños tienen tasas más altas de fracaso escolar, de cárcel, de suicidio, de adicción, de embarazo adolescente, de violencia y otros problemas. Y no porque la mamá no haya hecho lo suficiente, sino porque hay un hueco específico que solo una figura masculina presente puede llenar. Y claro, esto no significa que todos los niños sin padre estén condenados a terminar mal. Claro que no, hay muchas mamás que hacen un excelente trabajo, pero estadísticamente tenemos que ser honestos, el riesgo sí aumenta. Por eso el trabajo de Craig McLean es tan importante. Ahora, yo sé que un mentor no reemplaza a un papá, pero un mentor sí puede llenar el hueco lo suficiente para que un niño no se caiga en el futuro, para que un adolescente no se autodestruya y para que sus probabilidades de éxito en la vida aumenten. Una figura paterna que está presente y que no abandona puede cambiar el curso entero de la vida de un adolescente. A veces solo se necesita 1 hora a la semana para cambiar una vida. A veces lo único que hace falta es que los niños y adolescentes sepan y sientan que su vida importa. Amigos, hay millones de niños allá afuera esperando algo así, no esperando un programa, esperando una figura paterna que se acuerde de ellos, que les pregunten cómo están y que se sientan escuchados. Y si tú eres un hombre dispuesto en tu colonia o en tu iglesia o en la escuela de tu comunidad, tienes que saber que puedes hacer la diferencia. Craig McLean entendió hace 30 años que la respuesta a la crisis de masculinidad no son más conferencias ni más leyes, son más hombres apareciendo, y todavía estamos a tiempo de ser uno de ellos. Y si tú eres una persona que se benefició de una figura como estas en tu vida, un coach, un maestro, un tío, un mentor, cuéntamelo por favor en los comentarios. Pero bueno, vayamos a la siguiente noticia. La serie Euphoria expuso a su creador como un misógino y enojó a creadoras de OnlyFans. Amigos, yo no he visto esta serie ni la pienso ver, pero por lo que he leído es una serie diseñada para escandalizar, para generar shock y morbo en las personas y así aumentar su audiencia. La cosa, gente, es que se ha estado hablando mucho de su nueva temporada. Primero porque aunque al parecer la serie siempre ha utilizado el recurso de la sexualidad para atraer a su audiencia, ahora la están catalogando como lo que describió el periódico The Telegraph, como las fantasías misóginas de un viejo raro. El periódico The Guardian escribió que la serie se había convertido en un trabajo de tortura porno asqueroso y sin humor, obsesionado y a la vez repulsado por el trabajo sexual.
Porque, oh sorpresa, al parecer todas las protagonistas tienen algo que ver con el trabajo sexual. Sydney Sweeney interpreta a una creadora de OnlyFans. Hunter Schafer hace el papel de un sugar baby que sale con hombres mayores a cambio de dinero. Y Zendaya tiene el papel de una mula de drogas para el dueño de un club de striptease. Si lo piensas, este es el lente con el que el creador de Euphoria decidió mirar a las mujeres jóvenes en sus 20s. Y no hay otra historia para ellas, no hay otra ambición, no hay otra forma de ganar dinero. Todas, sin excepción, terminan vendiendo algo de su cuerpo. Imagínate, Eleanor Holtz, columnista del Telegraph, dijo que el creador de la serie, Sam Levinson, atrapó a todas sus protagonistas feministas en el performance o la explotación del trabajo sexual, mientras la cámara las mira y las acecha en cada toma. La verdad, amigos, es que este hombre parece estarse proyectando con su propia serie. Porque no nos vengan a decir que esto es crítica social, que es un espejo de lo que los jóvenes viven el día de hoy. Por favor, lo que la gente siente, y con razón, es que les están vendiendo contenido fetiche disfrazado de denuncia. Si es que no vean esta basura, porque sienten lo mismo que lo que escribió The Telegraph, que la serie se trata de las fantasías misóginas de un viejo asqueroso. Y es que este hombre lleva 3 temporadas filmando actrices jóvenes en escenas cada vez más sexualizadas. Lo que está haciendo ya parece una colección personal. Pero esto no es lo único que logró la serie, porque sabiendo de lo que se trata, pues yo creo que se esperaba la crítica de todos aquellos que estamos en contra de la sexualización de la sociedad, de utilizar a las mujeres como productos sexuales para vender y de normalizar el trabajo sexual. Pero ahora resulta que con esta nueva temporada, las mismas trabajadoras sexuales, las creadoras de OnlyFans, las prostitutas digitales, fueron las que se ofendieron. Las que en los últimos años han estado promoviendo la idea falsa de que vender sexo en internet es empoderamiento, libertad y autonomía, se enojaron con una serie. Según ellas, sí está bien que metan OnlyFans en la industria del entretenimiento, pero dicen que la forma en la que lo están haciendo está sobredramatizada. Algunas de ellas incluso dijeron estar muy indignadas porque jamás harían lo que se ve en la serie. Sin embargo, gente, varios artículos han reportado que las mismas cosas que se ven en la serie suceden en la vida real. Así es que estas mujeres que se venden en OnlyFans deberían de estar indignadas, pero por lo que sucede en el mundo real, con lo que hacen, no con una serie. Gente, al parecer Euphoria, sin querer, hizo algo interesante. Puso un espejo en donde nadie quería verse y de paso mostró la hipocresía de las mismas personas que defienden a la industria de la pornografía. Imagínate, una de estas mujeres de OnlyFans le dijo a la revista Variety que la serie perpetúa el estereotipo de que las trabajadoras sexuales no tienen ninguna brújula moral y que harían cualquier cosa por dinero. No, pues wow. Parece que no se da cuenta de lo que está diciendo. Esta industria está construida precisamente sobre eso, sobre la idea que las mujeres abandonan su moral a cambio de dinero. La hipocresía, amigos, es enorme. Además, piénsalo. Si lo que mostró la serie es tan ofensivo para ellas, entonces, ¿cómo es que pueden hacer lo mismo con sus propias vidas? ¿Será que para ellas deja de ser humillante y ofensivo si reciben la suficiente cantidad de dinero? Creo que todos sabemos que lo que hacen sí es ofensivo, humillante, degradante y les roba su dignidad. Las cosifica, las convierte en productos de consumo para millones de personas. Pero para ellas, admitir esto sería destruir toda la narrativa del empoderamiento que se ha construido durante años para vender este modelo asqueroso de negocio. Así es que la única salida que han tenido es atacar a las actrices, atacar a la serie y atacar al creador. Y ahora yo no estoy para nada de acuerdo con esta serie, pero estas mujeres harían cualquier cosa menos voltear a verse en el espejo. Amigos, al final de cuentas, el éxito de esta serie nos revela algo importante. Vivimos en una cultura en donde lo más perturbador es lo que más se vende. No importa si son las fantasías de un productor misógino, si genera el suficiente shock, se confunde con generar arte. Y monetizar la sexualidad se confunde con empoderar a las mujeres. Así es que ojalá esta reciente ola de críticas a la serie abra los ojos de las personas, que se den cuenta que si seguimos consumiendo este tipo de contenido basura y si seguimos aplaudiendo todo lo que llaman empoderamiento sin pensarlo 2 veces, vamos a terminar criando una generación entera convencida de que su valor está en la atención que logren generar a costa de su propia dignidad. Y eso, amigos, no es libertad. Eso es esclavitud disfrazada de entretenimiento. Pero bueno, vayamos a la última noticia de hoy. México le empieza a decir adiós al celular en las escuelas y la ley responsabiliza a los padres. Amigos, en los últimos días pasó algo importante en México que muchos no notaron. El 7 de mayo, el Congreso del Estado de México aprobó una reforma que regula el uso de celulares y dispositivos electrónicos dentro de escuelas de educación básica. Y lo hizo no como una recomendación, sino como una ley. Pero antes de explicarte qué dice exactamente esta ley, te cuento que esto no solo está pasando en México.
cada vez está sucediendo en más países que están reconociendo las consecuencias de las pantallas en los menores de edad. Por ejemplo, recientemente Chile estrenó una nueva ley a nivel nacional que prohíbe el uso de celulares dentro de los salones de clase. En Ontario, Canadá, varias provincias acaban de avanzar hacia restricciones similares. Argentina y Perú también están haciendo su parte, y en Estados Unidos, en muchos estados, las escuelas se están declarando phone free from bell to bell, libres de celular de campana a campana. Y ejemplos como estos hay muchos más. Y ahora México se está sumando a esta misma iniciativa, comenzando con el Estado de México y Morelos, y con otros estados trabajando en implementar algo similar. Además, en el Senado se presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación y prohibir los celulares en todo el país durante la jornada escolar. Y esto ya no sería elección de cada estado. Pero gente, hay algo más en esta ley que se aprobó en el Estado de México que es muy importante. Y esto es que no solo dice que los alumnos no pueden usar celulares en las escuelas, dice que va a promover la participación corresponsable de las madres y padres y tutores en el acompañamiento del uso de dispositivos tecnológicos por parte de menores. Y amigos, esto es una buena noticia, porque parece que recientemente hay más leyes que quieren quitar la autoridad a los papás sobre sus hijos. Pero al menos esta ley sí está reconociendo a los padres como parte fundamental del desarrollo y crianza de sus hijos. Porque las escuelas podrían prohibir el celular 8 horas al día, y eso está bien, pero ¿qué va a suceder el resto del día? Creo que ya todos sabemos que el tiempo que los niños pasan frente a una pantalla ha ido aumentando con los años, y tampoco es noticia nueva que esto está trayendo efectos negativos en la salud mental de los menores. Jonathan Haidt, el psicólogo social que escribió La generación ansiosa, lleva años argumentando que el smartphone y las redes sociales reconfiguraron la infancia, y los resultados son la epidemia de ansiedad, depresión y suicidio adolescente que estamos viendo hoy en día. Pero Haidt no le da toda la responsabilidad a las escuelas ni a las empresas tecnológicas. La carga, sobre todo, está sobre los padres. Propone que los papás se organicen, por ejemplo, en pactos colectivos, para esperar a que los hijos cumplan una cierta edad antes de darles un smartphone. Porque si solo un papá aplica esto en su casa, el hijo se va a sentir excluido. Pero cuando un grupo de papás se pone de acuerdo, el sentimiento es muy diferente. Y amigos, eso es exactamente el principio que está metiendo el Estado de México en su ley: la responsabilidad de los padres. Porque si somos muy honestos, al final es más fácil culpar a TikTok, es más fácil quejarse de los maestros, es más fácil decir que el gobierno no hace nada. Pero al final del día, quien le compra el primer celular al niño de 9 años son sus papás. Quien lo deja dormirse viendo videos a las 11 de la noche son los papás. Quienes usan el celular como niñera mientras hacen la cena son los papás. Y los maestros, por mucho que se esfuercen, no pueden educar contra una cultura entera que se forma en casa. Así es que amigos, los papás podemos hacer muchísimo, más de lo que muchas veces pensamos. Y por eso creo que la ley del Estado de México es un buen comienzo. Así que creo que aquí el gobierno está haciendo un muy buen trabajo. Pero no olvidemos que la verdadera ley se firma en casa y se firma con el ejemplo. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado y que se hayan llevado mensajes que les hagan reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Como siempre, muchas gracias por acompañarme. De nuevo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Nos vemos en el próximo.